puesto la enseñanza injustos justificados por la fe. Injustos justificados por la fe. Justificados pues por la fe. La palabra justificado viene de una palabra griega, dikaio, que significa mostrar o considerar como justo o inocente a alguien. Justificados pues por la fe. A la luz de la Biblia, el ser humano no es justo. De hecho, nadie hay justo. Y hay la única forma que la Biblia expresa de cómo el ser humano que no es justo puede ser justificado, es decir, cómo un injusto puede ser declarado justo e inocente, la única forma que la Biblia lo presenta es por medio de la fe en Jesús. No hay forma, no hay manera, no hay argumento que podamos añadir a nuestra vida, a nuestro estilo de vida para ser justificados delante del Señor. No hay. La Biblia es muy clara en esto. Por eso debemos de comprender que el que la Biblia nos llame justos, debemos de entender lo que no es por nuestra naturaleza. Debemos de entender que no somos justos delante de Dios por naturaleza humana, sino somos justificados porque hemos puesto la fe en aquel que sí es justo, Jesús. De tal forma que comprende esto. Justificados pues por la fe, tenemos muchas bendiciones, entre ellas la paz. ¿Para con quién? ¿Qué dice la palabra? Para con Dios. La paz para con Dios. Por la fe, es interesante que no hay forma de ser redimidos, no hay forma de ser salvos, justificados, santificados, nada se puede lograr para obtener la paz con Dios si no es por medio de la fe. Por eso la palabra enseña que habla de la fe. Sin fe es imposible. Es imposible, no hay forma, no hay manera de que puedas o podamos agradarle a Dios si no hay fe. No hay, y algo interesante que debes de saber, porque hoy en día hay muchas olas que dicen que, bueno, puede ser justificado por medio de hacer buenas obras. Hay una religión que expresa que si tienes conocimiento, puedes llegar a ser justificado y hay cosas erróneas. Nadie puede, por mucho que vivas una vida moral, lo cual es bueno, es agradable, puedes asistir a una iglesia local por muchos años, eso no te justifica. Puedes conocer la Biblia, tampoco te justifica. Puedes formar o pudiste haber formado parte de un ministerio, tampoco te justifica. La única manera, veíamos, es por medio de la fe. Si no tienes a Cristo en tu corazón, a los ojos de Dios no eres justo. Hay quienes creen que haciendo buenas obras, si vienen eventos, por ejemplo, si eres de dar ofrendas, obras de caridad, si ayudas a una asociación donde hay necesidad, crees que ya tienes el favor con Dios, y lo cual es bueno, más sin embargo no te justifica. No hay forma de que seas visto justo a los ojos de Dios. Ahora, este verso dice que somos justificados por medio de la fe. Y es importante que sepas que nadie, absolutamente nadie es justo. Y vamos a Romanos, por favor, capítulo 3, verso 10. Y eso es interesante saberlo. Cuando tú comprendes el verso 10 de la carta a los Romanos, capítulo 3, de verdad que te fortalece mucho el saber cómo somos, cómo es por naturaleza el ser humano. Miren qué dice la palabra. Como está escrito, no hay justo que ni a uno. No hay justo ni a uno. Nuestra naturaleza es ser injusto. Injustos. Y hay tres puntos que quiero enseñarles en esta tarde.
que somos justificados por medio de la fe. Pero ¿quiénes? ¿Quiénes? ¿Cómo somos? Cuando tú entiendes el verso 10 de Romanos, híjole, tienes descanso en muchas áreas. ¿Sabías que este mundo es injusto? Toda persona es injusta por naturaleza. Vas a ver que en la escuela, en el trabajo, incluso en nuestra naturaleza, podemos obrar de una forma injusta. En casa, como padre, como esposa, como hija, como madre, como cristiana, como hija de Dios. Y a veces eso nos irrita. Eso nos lleva a molestarnos. ¿Por qué es posible? ¿Cómo es posible que mi hermano, que mi hermana, que mi padre, que mi hermano de la fe y muchas otras cosas? Cuando entiendes 3:10, cambia el panorama y empiezas a tener una cosmovisión y no te llevas a sorprender ni tampoco te llevas a desmotivarte. ¿Por qué la gente reacciona como reacciona? Vamos a conocer un poquito el ser humano. ¿Sabías? La palabra aquí justo en Romanos 3:10, dikaios, poquito similar al anterior, dikaios, significa equitativo en carácter o acto, significa inocente y significa santo. ¿Qué crees? Nadie, cuando dice la Biblia que no hay justo en León 1, nadie es completamente equitativo, nadie es completamente inocente y nadie es completamente santo. A la luz de la Biblia estoy 100% seguro que en la semana algo existe que no agradó a Dios. Pecados de omisión, pecados de comisión, pecados en el pensamiento, pecados con la boca, pecados con los ojos. Hay muchas formas en las que ofendemos al Señor. Por eso la Biblia es maravillosa en que nos describe, es como una radiografía que describe al ser humano. Y por lo tanto, a la luz de lo que dice Romanos 3:10, por esa razón, porque el ser humano no es equitativo, no es inocente y no es santo, no hay manera, por mucho que se porte bien, no hay manera que sea justificado delante de Dios. Pues aún las obras más honorables que puedas hacer como persona están manchadas de pecado. Dicayos, no hay justo. Pastor, no es posible que a mis hijos les he dado todo y ni siquiera me marcan, no me hablan, ni siquiera me preguntan cómo estoy. Pastor, soy una esposa que atiende a su esposo, que lo ama, que lo quiere. Y a pesar de todo eso, es injusto conmigo. ¿Sabes? Vas a vivir una vida. Quiero dejarte algo en claro. Vives en un mundo injusto. Escúchalo bien, injusto. Por naturaleza. Y hay veces vivimos una vida en la que vives decepcionada, me decepcionó, estoy lastimado, y podrías mencionar otras muchas cosas en lo que pasa en tu vida, por lo que otra persona hace o hizo. No sé si a ustedes de pequeños les robaban las canicas o algo en la tiendita, por ahí la que tenía tiendita, algo. ¿Cuántas cosas? Vivimos en un mundo injusto, compréndelo. Cuando tú comprendes Romanos 3:10, ya no te cae rareza. Y no es porque minimices la maldad, sino porque comprendes de qué está hecho el ser humano. Comprendes su naturaleza. Dicaios, equitativo, ¿qué significa? Se refiere a la justicia que toma en cuenta
las circunstancias particulares de cada persona para asegurar que todos reciban lo que es justo y apropiado. Aquí vamos a entrar en el primer punto. A ver, ¿eres completamente equitativo? ¿Eres una persona que cuando haces algo, haces lo que es justo? ¿Tu balanza en cuanto a las cosas que realizas es pareja? ¿Qué creen? Nuestras balanzas están chuecas. Y vamos a verlo por qué. Puedes ser tú aquí buen cristiano y en tu casa ser muy diferente con tus hijos. Puedes mostrarme aquí una fidelidad, una lealtad a Dios y en tu casa o en tu trabajo estarle fallando a tu esposa. Puedes decir aquí que puedes glorificar a Dios y en tu escuela estarte copiando de alguien más, rezongándole a un maestro, hablando groseramente y diciendo cada leperada. Y sabes, no hay un equilibrio. Una persona que es justa, equilibrada, tal cual es de un lado, es en otro. Quizá eres buen padre, pero quizás te has desentendido de tus hijos, de tus papás. Hay quienes dicen, mis hijos no les falta nada, pero tienen un hijo regado que hace años antes de Cristo hubo algo y ni siquiera una llamada a ver cómo estás, qué te hace falta, y creen que viven una vida moralmente bien. La Biblia, ¿cómo es que nos expresa la palabra equitativa? No se trata simplemente de aplicar la ley de manera uniforme, sino de adaptar la justicia a las necesidades individuales, buscando un resultado justo y equilibrado. ¿Quién de aquí cumple cabalmente con ser equitativo? A lo mejor eres bueno en algo, pero analiza tu vida. En algo no somos tan buenos. ¿Qué es aquello que no te hace ver equitativo, equilibrado? Hace poco les mencionaba, ya ve que en el centro dicen que roban. Hay kilos de 800. ¿Por qué creen? Así están nuestras balanzas. El ser humano así es. Hay veces somos aquí en la iglesia, sí, queremos corregir y hacer y deshacer cuántas cosas, pero en casa es un vil desorden. Hay veces queremos arreglar la vida de alguien más y nuestra vida es un enorme caos. Y es así, oye, ¿de qué se trata? No estamos equilibrados. Nadie está completamente equilibrado. ¿Quién busca que todos reciban lo que es justo? Incluso nosotros humanamente, aún queriendo hacer lo justo, nos equivocamos. ¿Están de acuerdo con eso? Queriendo hacer lo correcto, cuando ves, ya me pasé. En la disciplina de los hijos, quizás eran 7 chanclazos, le diste uno. No le diste lo que tenías que darle, porque te entró algo por ahí y al rato el chamaco ya hace lo mismo. O al revés. O quizá le dijiste, ¿sabes qué? Le pusiste una regla, pusiste una disciplina, y con uno sí lo aplicas y con el otro eres más flexible. No somos justos. ¿Quién de nosotros tiene un corazón bellamente equitativo? No podemos. Sería bonito y sería hermoso que todo lo hagamos tratando de ser justos, pero fallamos. Fallamos y de muchas formas. Así que
En la palabra de que no hay justo ni aun uno, no hay una persona que sea completamente equitativa. A veces somos una cosa dentro, pero otra cosa muy diferente fuera. Y digo, híjole. Número dos, la palabra justo aquí también, dikaios, significa inocente. Y se refiere principalmente a la ausencia de culpa o pecado. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? No hay justo ni aun uno, no hay quien no peque. No hay quien tenga la ausencia de pecado. Tanto en el sentido legal como moral. Una persona inocente implica no estar manchada por el pecado. Ser una persona pura y recta. A ver, ¿cuántos vinieron? ¿Cuántos aquí son sin pecado? ¿Verdad? Imagínate, el decir que no tenemos pecado es compararnos a la similitud en naturaleza de Cristo. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Así que, a la luz de la Biblia, no somos inocentes. Nuestra vida no está ausente de culpa, de fallas, de errores, de maldad, de pecado. La inocencia se asocia con una persona que es ingenua, que le falta malicia. Hay una etapa en la del ser humano en la que son inocentes. ¿Qué etapa es? Cuando son pequeñitos, son bien inocentes. ¿A qué edad como que empiezan a ver la maestra? ¿A qué edad el niño empieza a perder ya como que ya no es tan inocente? Ya, ya. Imagínense. Así que, ¿quién? ¿Quién es justo? ¿Quién es inocente? ¿Quién es sin pecado? Nadie. Y por lo tanto no puede ser justificado delante de Dios. Por mucho que en la vida nunca hayas hecho tantas cosas como otras personas que quizás asesinan, que se drogan y que hacen tantas cosas, por mucho que no hayas hecho cosas, no podemos ser justificados. ¿Por qué? Porque no eres inocente a los ojos de Dios, no eres sin pecado. En algo Dios sabe que has pecado. Hay pecados que son muy bochornosos, que los haces y no, hombre, se hacen, pero hay pecados que se guardan en el corazón y tienen que ver con la amargura, con el rencor, con el odio, con la codicia, con la lujuria, con la lascivia, con los malos pensamientos. Quizá nadie sabe lo que traes. Y quizá nadie ha descubierto cuál es tu debilidad. Pero tú y yo, todos conocemos cuál es nuestra debilidad de pecado, nuestras fallas. El que tiene el pecado del alcohol, no, pues te das cuenta. Anda bien, bien jarra, como lo dicen. Pero el que tiene el pecado del odio, de la maldad, de aborrecer, nada más te está mirando, mira. Pero en su corazón es un nido de maldad. No somos inocentes. ¿Quién cumple cabalmente con ser inocente? Con ser santo, con ser sin pecado. Híjole. La palabra de ser santo significa estar apartado del pecado y estar dedicado a Dios. A veces ni consagrados a Dios, ni dedicados a Dios. Porque a veces se batalla en las iglesias con gente que esté dedicada a Dios. ¿Cuál es el punto ahí? ¿Por qué la mayoría no quiere servir a Dios? En su mayoría porque no estamos apartados del pecado. Porque hay cosas que todavía nos jalan, nos llaman la atención y que no queremos estar aquí y allá. Y no, mejor no. Y por eso casi siempre hay pocos en las iglesias. La santidad. Este es un bello atributo central de nuestro Dios.
Y nosotros los creyentes somos llamados a ser santos, a vivir vidas puras y apartadas del pecado. Y me recuerdo un poco al apóstol Pablo. Decía que cuando quería hacer el bien, no hacía el bien que quería, sino el mal que no quiero, eso hago. Tenía una lucha. Y él entendía, lucho con el pecado. Hay dos leyes. Pregúntale. Los jueces se ven muy constantes, imagine todos los días. Se presentan siempre dos personas, creyéndose una inocente. Y él debe de tener sabiduría para poder discernir, a ver, ¿quién me está mintiendo? Muchos de los que se presentan inocentes son bien malvados. Ya cuando empiezan a ver las pruebas, mira, tú hiciste esto, hiciste aquello, y ya te das cuenta que no es tan inocente. Así que, ¿quién cumple de nosotros? Por eso nadie puede ser justificado por sus obras, nadie. Únicamente por medio de la fe en aquel que sí es equitativo, en aquel que sí es inocente, en aquel que sí es sin pecado, que no tiene mancha. ¿Qué más? Equitativo, inocente y sin pecado. Ahora, hermanos, cuando comprendes esto, a ver, ¿por qué actuamos bien feo a veces? ¿Por qué la gente y nosotros mismos? ¿Por qué hay tanta injusticia? Obsérvalo. En la política hay tanta injusticia. En las escuelas, tanta injusticia. A veces no surge que el diploma se lo dan a quien quizá había otro más inteligente. El puesto en el trabajo, había alguien quizá que lo desarrollaba mucho mejor y se lo dan a alguien más. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque vivimos en medio de un mundo injusto. Que no te sorprenda por qué la gente hace lo que hace, por qué habla como habla, por qué reacciona como reacciona. Hay gente que está deprimida por algo que hizo alguien, comprende y conoce a la gente. Y dos cosas, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo de que no eres ni equitativo, ni inocente y sin pecado. Y eso te ayuda a no tener un concepto más del que debes de tener. Hay veces que, es que yo no fui, yo no hice nada, no. Aquí la culpa todos la tienen menos yo. ¿A quién crees que se come ese cuento? A lo menos los que vemos aquí Romanos 3:10, en algo tienes parte, mi amigo. Y uno como pastor debe uno analizar, esposo, esposa, a ver, ¿quién tiene la culpa? Hijo y padre, maestro y alumno, trabajador y empleado, pastor o iglesia. Agarra tu parte. Qué bonito cuando una persona dice, sí, yo tengo la culpa, yo reconozco que tengo parte, no soy inocente, pastor. Yo tengo parte en este problema que hay en mi familia, que hay en mi trabajo, que hay en mi iglesia. Y qué precioso cuando una persona tiene un corazón que reconoce su pecado, pero se requiere valor, se requiere valentía para afirmar y confirmar únicamente lo que la Biblia ya te describe. Por naturaleza, a veces nos creemos inocentes. ¿Quién te cree eso? Equitativos.
Ciertamente hay cosas que a veces te pueden acusar de ciertas fechorías y que realmente no has hecho nada, pero lo hablo en un contexto en el que a veces son problemas sencillos en casa, donde aparentemente crees que no tienes parte en tu casa, con tus hijos. ¿Recuerdan aquella mujer que fue llevada por los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos? La secta más influyente en el tiempo del Señor Jesús, los que impartían justicia. Y me gusta esta porción cuando dice, la agarramos en el acto, ¿qué? Mismo. Y cuando lo llevan a la mujer, únicamente, pues fue la mujer, y si la habían agarrado en el acto mismo, ¿a quién tenían que llevar? ¿Y por qué actuaron así? Porque son injustos. Porque tendemos a llevar únicamente la parte que nos conviene. Hablamos lo que nos conviene. Exponemos lo que nos conviene. ¿Y eso desde cuándo pasó? Desde la caída del ser humano, desde Adán. Adán muestra un claro ejemplo de que no era ni equitativo, no era ni inocente y no era sin pecado ya. ¿A quién le echó la culpa a Adán? La mujer que me diste hoy. ¿Te das cuenta? Muy pocos reconocemos. Y a lo que quiero llevarte, hermano. Empieza por reconocer tu pecado. Conócete a ti mismo. Examínate. Reflexiona quién eres. Porque ¿qué observamos en Adán? Desde Adán, que tratamos de, en vez de darle la cara a Dios y reconocer ciertamente tengo parte, Señor. A ver quién participó en esto. Yo, pastor. Yo hablé lo que no tenía que hablar. Yo murmuré lo que no tenía que murmurar. Yo dije lo que no tenía. ¿Quién de nosotros hace eso? ¿Y sabes por qué no lo hacemos? Porque somos injustos. Aún como cristianos, no tenemos el valor todavía de decir yo fui, yo fui. Porque no somos justos. Hacemos algo, en vez de dar la cara, huimos, nos escondemos, buscamos culpables, buscamos excusas, pretextos y no reconocemos nuestras fallas. Somos injustos por naturaleza y somos declarados justos únicamente por la fe en aquel que sí es justo. Nuestro Señor Jesús sí es justo. ¿Te das cuenta del amor del Señor? ¿Cómo es que Dios pueda declarar justa a una persona injusta, pecadora, llena de maldad, con una balanza chueca? Sí puede. Y la única forma es por medio de la fe en Él. Es ahí cuando crees de todo corazón en Cristo, te arrepientes de tu pecado y lo aceptas en tu corazón, aquel que es justo viene a tu vida. Y es ahí donde Dios ahora te ve justo. Y no porque seas justo, eres declarado justo. Es decir, alguien pagó tu deuda, alguien pagó tu fianza y ese alguien fue Cristo. Y no es porque seas justo, sino declarado justo. Y en ese declarar de nuestro Dios, aún hay veces no actuamos del todo como a Dios le agrada. A veces seguimos actuando y seguimos actuando con obras injustas. ¿Te sorprende? ¿Te va a sorprender de hoy en adelante cuando observes algo que no es justo? ¿Pero por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Ya. Pues sí, toda la gente, todos.
Tendemos a ser injustos. Tendemos a fallarle al Señor. Ahora, ¿ese es el plan de Dios? No. El plan del Señor es que nuestra vida vaya cambiando. Que nuestra vida, nuestra mente vaya siendo renovada. Cuando comprendes Romanos 3:10, dejas de vivir tan decepcionado de la gente. Es que me estoy decepcionado, estoy defraudada, estoy desalentada, estoy desencantada de una persona que abusó de mi confianza. ¿En quién estás confiando? Cualquiera. Sería maravilloso que nadie le fallara al Señor, sería estupendo. Pero cualquiera puede defraudarte, pero debes de saber eso. Que no te parezca una noticia nueva. Que no te sorprenda hasta dónde puede llegar una persona. Es que me prometió amor eterno mi esposo. Ya. Nunca le faltó nada a la mesa. Siempre la ropa planchada. A mi esposa siempre le di su quincena. Y pastor, ¿cómo me está pagando? Cuando conoces cómo es el ser humano, tienes otra cosmovisión y no te decepcionas tanto. A veces no esperas menos de la gente. Es que lo podía creer de todos, menos de ti. Y ahí estaba su bicho. Por eso hay gente hoy en día, observe mucho, esto, molesta, enojada, irritada, llena de amargura, llena de odio, llena de rencor, llena de ira, de tristeza, de envidia, deprimida. ¿Por qué? Porque alguien la decepcionó. Alguien. No creas que la gente no pueda fallar. Sería hermoso que no lo hicieran, pero falló. Si usted va a la Biblia, cada personaje en la Biblia, aún personas que empezaron bien, terminando fallando. ¿Cuánta confianza ves tú, hermano y hermana, en la gente? Que la gente tiene en Dios. ¿Cuánta confianza ves que tiene la gente y constantemente está buscando a Dios? Casi no. A la manera que el ser humano busque más de Dios, es como va a ser transformada y va a ser cambiada y va a dejar de ser tan injusta. Pero si usted observa el panorama en la gente que busca al Señor, cuánta gente hay en el mundo, en la ciudad, en la colonia, y cuántas iglesias están llenas porque hay gente que quiere algo con Dios. Mientras menos gente haya, más injusticia habrá en tu comunidad. La ausencia de Dios nos lleva a obrar de forma injusta. ¿Cuánta confianza en Dios crees? Y ahí te va a ti. ¿Cuánta confianza en Dios crees que la gente ve en ti? Chan, 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 chan. Vamos a ver. A ver, ¿qué crees que la gente ve en ti, que confías, que buscas a Dios con una entrega? Porque hay gente que nos observa. ¿Cuánta confianza? ¿Crees que la gente ve que hay en ti, en Dios, que estás buscando constantemente a Dios, siendo cambiado, siendo renovado, estando ocupado en las cosas espirituales? ¿Será que la gente ve eso en ti? 3.
¿Cuánta confianza tienes tú en Dios? Solo tú lo sabes. Número 4. ¿Y cuánta confianza tienes tú en la gente? Las personas, hermanos, no somos equitativas. Obsérvalo. Mientras las cosas están bien, ¡wow! Equivócate y vas a darte cuenta de lo que hay en el corazón de la gente. Que no te sorprenda eso, ¿no? Que no te sorprenda de qué estamos hechos. Y analízalo. ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien se equivoca? Porque puede alguien defraudarte y tú puedes mantenerte en integridad, buscando, siendo justo, sin alterar las cosas, es decir, siguiendo siendo amable, sin dejar de hacer el bien. Pero date cuenta, cuando hace alguien el mal que te afecta, te vas a dar cuenta cuán justo eres. ¿De qué forma? En la forma que reaccionas. Y si tú reaccionas igual, hay la misma injusticia que aquel que te falló. Únicamente lo estás haciendo de otra forma. Y te das cuenta, soy injusto. Porque si fuera como el Señor, no actuaría cada vez que la gente me hace daño como la gente lo hace. Y ahí te das cuenta, mi balanza está bien chueca. No soy ni inocente, ni equitativo, y ni santo, porque aún quiero reaccionar a mi manera y no como aquel que es justo. Así que hermano, yo te invito a que te conozca. Y en la Biblia, a la luz de la Biblia, sería un bueno y bonito. Busca constantemente ser equitativo, ser inocente y ser santo. Búscalo. Sed santo, dijo el Señor, porque yo soy santo. Pero debes de saber lo que eres. ¿Por qué mi papá, pastor, nos abandonó? Y ni siquiera nos da para comer. Hay muchos jóvenes afectados porque ven algo injusto en la vida de sus padres. El ser humano es injusto. Mantén tu reserva y confía más en el Señor. Amén. Porque Él sí es justo. Él sí es santo. Él sí es inocente. Nadie, hermanos. Por eso la Biblia ya en Romanos 5 dice que somos declarados justos por medio de la fe. Nadie, por mucho. Y a mí me sorprende cómo hay tanta secta que dice que haciendo una cosa, que haciendo otra, que si te bautizas de pequeño, que si conoces la Biblia y todo está enfocando a obras humanas. Ninguna obra humana, por muy bonita que se vea, te va a declarar justo delante del Señor. No hay forma, no hay manera. Porque por mucho que hayas ayudado a una persona o hayas contribuido en necesidades de pequeños o muchas otras cosas, pues no puede ser declarado justo. Así que hermano, la gente puede fallarse, debes de estar consciente de eso. Puede fallar. Cuando alguien se equivoque, ¿cómo vas a actuar? ¿Como aquel que es justo o como esa naturaleza que traemos ya injusta? Ahí te vas a dar cuenta qué tan justos somos. Hay veces uno falla y fíjense, hay alguien, a veces falla alguien y lo acribillamos y ¡zas! Hacemos despedazo un injusto juzgando a otro injusto. Y eso es el mundo a veces, incluso hasta en las cosas, en las iglesias. Ten cuidado. No tengas un concepto mayor que el que debes de tener.
Y si hay alguien que está obrando de forma injusta, ora por él. Ve con la palabra, trata de restaurarlo. Y ese claro ejemplo lo vemos en aquellos hombres, con aquella mujer que cometió adulterio. ¿Saben que querían? Matarla. Y es lo que a veces queremos hacer nosotros. Alguien falla, matarlo, divorciarse, correrlo, desaparecerlo, decir, sabes que ya, formabas parte de mi vida, pero ahora como hiciste eso, ora por aquella persona que está a tu lado. Ora por tu esposo porque es una persona declarada justa, pero aún hay una naturaleza que lo puede llevar a cometer injusticia. Por eso ora por él. Ora por tus hijos. Ora por tus padres, por tus vecinos, por tus hermanos, por tu hermano en la fe, por tu pastor, por aquellas personas que forman parte en tu vida. Ora. Ayúdalos. Señor, fortalécelos, levántalos, restáuralos. Perdónale, Señor. Y miren qué bello es nuestro Señor. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. ¿Ya estamos ahí? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Dice la palabra, porque también Cristo padeció una sola vez por los ¿qué? Pecados de quién? El justo por los injustos. El único justo es nuestro Señor Jesús. El único. Y es por medio de Él. Es que eres declarado justo. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos ¿a dónde? Para llevarnos a Dios. Por eso allá dice que somos declarados justos por medio de la fe. La única manera de tener paz con Dios es por medio de aquel que es justo. Jesús, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y veamos qué dice Hebreos. Hebreos lo descifra, lo despedica como queso de hebra. La palabra justo la desmenuza. Qué bonito. Hebreos 7:26. ¿Ya están ahí? Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús el Señor. ¿Cómo era el Señor Jesús? Y aquí miren cómo lo desmenuza. Santo, inocente, sin mancha. Desmenuza la palabra justo. Santo, inocente, sin mancha. Es decir, no hay pecado, nunca, no tuvo parte en la maldad, en la iniquidad. Fue declarado inocente, sin pecado, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Sabes qué les conviene? ¿Qué le conviene a la iglesia? ¿Qué le conviene a tu esposa? ¿Qué le conviene a tu esposo? Porque aquí dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Qué le conviene a tus hijos? ¿Qué le conviene en tu trabajo? Personas santas, personas inocentes, personas sin manchas. Es decir, nos conviene gente que busque la santidad, que viva una vida y buscando siempre no fallarle a Dios, siendo inocente y sin mancha. A la manera que tú busques la santidad en el Señor, apartarte del pecado y dedicarte a Dios, es a la manera que a la gente que te rodea le vas a convenir aún más.
¿Qué le conviene a tus hijos? Un Padre Santo que esté apartado del pecado. ¿Qué le conviene a tu esposa? Una persona que no ande en impureza, que sea inocente y sin mancha. ¿Qué le conviene a la iglesia? Lo mismo. Así que, ¿de qué forma puedo? Vamos a Romanos 5, verso 1. ¿Ya tienes a Jesús en tu corazón? Porque, ¿qué crees? No puede ser justificado si no es por medio de la fe. Y si en esta tarde has entendido la palabra, que no hay otra manera de tener paz con Dios, como lo dice el verso 1, justificados pues por la fe. ¿Quieres que Dios te justifique? ¿Te declare inocente? La única manera es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera obtendrás la paz con Dios. No hay otra forma. Así que cuando conocemos que no podemos ir a Dios si no es por medio de la fe, dice, todo se lo debemos al Señor Jesús. Amén. Todo, todo. No hay nada. Únicamente nosotros es creer en Él. Creer de todo corazón. Así que espero en Dios que haya sido de bendición la palabra. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque la Biblia describe que somos justificados mediante la fe en tu Hijo amado.